Los vastos e infinitos cielos siempre han guardado secretos, pero en esta ocasión, uno de ellos ha decidido dejar de ser pasivo. El telescopio James Webb ha detectado una anomalía que desafía toda lógica, un punto de gravedad invisible que no solo está ahí, sino que se está moviendo. Y su destino, con una precisión escalofriante, no es una galaxia distante, sino la estación espacial Kepler y sus tripulantes. Lo que parecía ser un descubrimiento científico, pronto se revelará como algo más, algo que ha estado esperando. El universo ha dejado de ser un lienzo silencioso, y los astronautas están a punto de descubrir que no están solos. Lo peor de todo es que, por primera vez, el miedo no solo viene de la oscuridad del espacio exterior. Yo, el Dr. Kaelen Rey, era el jefe de análisis de datos de esa operación, y mi vida giraba en torno a los pulsos de fotones que el Webb nos enviaba cada segundo. Habíamos apuntado el Webb a una región aparentemente insignificante, un parche de oscuridad que no prometía nada, solo para calibrar los instrumentos y confirmar el silencio interestelar. Los primeros datos llegaron como una avalancha de números, un torrente de información que, a simple vista, confirmaba lo esperado, nada, puro vacío. Pero al filtrar los datos a través de nuestros algoritmos de detección de anomalías, algo parpadeó. Un eco débil, una firma que no debería estar allí. Era una firma gravitatoria. Al principio, lo descartamos como ruido cósmico, una interferencia. Pero la firma persistió. Era minúscula, casi insignificante, pero perfectamente detectable. Era la firma de algo con masa, algo que estaba doblando el tejido del espacio-tiempo a una escala diminuta. Mi equipo trabajó día y noche, refinando los datos, para estar seguros de lo que veíamos. La firma no coincidía con nada conocido. No era un planeta errante, no había suficiente masa. Tampoco era un asteroide. Era demasiado pequeño, pero la intensidad de la firma era demasiado alta para su tamaño. Dr. Rey, los modelos no cuadran, me dijo mi asistente, Lyra, una joven astrofísica brillante con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Si esta firma fuera de un agujero negro, sería un microagujero, pero la energía no cuadra. Y si fuera una estrella de neutrones, el patrón de radiación sería distinto. Es un objeto sin precedentes. Y era tan pequeño que era invisible incluso para los ojos infrarrojos del Webb. Era un punto en el espacio, un lugar donde la gravedad se curvaba, pero que no emitía luz, calor, ni ninguna otra forma de energía. Era una anomalía en su forma más pura. Lo llamé el punto de inflexión. No había precedentes en los manuales, no había teorías que lo explicaran. El universo estaba lleno de sorpresas, pero esto se sentía diferente. Se sentía como un error que no podíamos permitirnos ignorar. Envié mi informe a la NASA, a los niveles más altos de mando, pidiendo que clasificaran la anomalía como prioridad máxima. La respuesta no se hizo esperar. No fue una llamada, ni un mensaje encriptado. Fue una instrucción directa, un protocolo de emergencia que nunca habíamos visto, el protocolo cero absoluto. El mensaje era escueto, frío y sin margen de discusión. Ordenaba un silencio total sobre el descubrimiento. Prohibía la mención de la firma gravitatoria en cualquier transmisión pública, y nos instruía a seguir observando la anomalía sin pausa. Silencio total, me preguntó Lyra, con el ceño fruncido. Pero, ¿por qué? Si esto es una nueva clase de agujero negro, podría revolucionar la física. Es el descubrimiento del siglo. No lo sé, Lyra, respondí, con un escalofrío recorriéndome la espalda. La rapidez y la frialdad de la respuesta de la NASA era inusual. Había un secreto, un conocimiento que no compartían con nosotros. Pero parece que para ellos, esto no es un descubrimiento. Es otra cosa. Y entonces, el segundo mensaje llegó, esta vez dirigido a toda la misión. Ordenaba redirigir las comunicaciones del Webb a un canal encriptado de forma permanente. La justificación era un supuesto aumento de la actividad de hackers, pero yo sabía que era una mentira. La NASA no quería que nadie más, ni siquiera sus propios equipos en tierra, supieran lo que estábamos viendo. La información ya no era solo un dato, era un secreto de Estado. Pasé la noche en la estación de control, revisando los datos una y otra vez. El pequeño punto de gravedad en la pantalla era hipnótico.
Un vacío, un ojo que no podía ver, pero que estaba allí. Y mientras lo observaba, una nueva línea de código apareció en el análisis, una pequeña nota automática que el sistema había generado al final del informe. Decía, coordenadas gravitatorias en movimiento, patrón de seguimiento establecido. Mis ojos se abrieron con horror. El objeto no estaba estático. Se movía, y no se movía al azar. Se movía con un patrón de seguimiento. Y lo que es peor, el patrón de seguimiento no se dirigía a una galaxia, ni a una nebulosa lejana. El patrón, con una precisión escalofriante, se dirigía a un punto en el sistema solar, a la estación espacial Kepler, la que estaba en órbita alrededor de la Tierra, con su tripulación de 6 astronautas, a un puñado de millones de kilómetros de distancia del Webb. Y en ese momento, supe que lo que habíamos encontrado no era una anomalía estelar. Era algo más, algo que nos había encontrado a nosotros. La vida en la estación espacial Kepler era una rutina disciplinada de ciencia y mantenimiento. Flotábamos en una burbuja de metal y cables, a la espera de la siguiente carga de provisiones, de las siguientes instrucciones. El mundo abajo era una esfera azul y blanca que pasaba serenamente por las ventanas de la escotilla, un recordatorio constante de la vida que habíamos dejado atrás. Mi nombre es Leo, y como comandante de esta misión, mi trabajo era garantizar que la rutina se mantuviera, que la moral no decayera y que el trabajo científico continuara sin contratiempos. Éramos 6, una familia improvisada a un par de millones de kilómetros de casa, unidos por el silencio del espacio. Todo comenzó con una anomalía rutinaria en los datos de nuestros sensores de largo alcance. Una firma gravitatoria, tan débil que apenas la registrábamos. Al principio, la descartamos. El espacio profundo está lleno de ruido, de interferencias de cuerpos celestes lejanos y de las fluctuaciones de las nebulosas. Lo etiquetamos como ruido de fondo cósmico y seguimos con nuestras tareas. Pero el teniente Angelo, nuestro especialista en navegación, no pudo dejar de pensar en ello. Comandante, me dijo un día, su voz con un tono inusualmente serio. La anomalía sigue ahí, a las mismas coordenadas. La he estado monitoreando manualmente durante 24 horas. Me acerqué a su estación. El punto en la pantalla era casi imperceptible, una mota de luz verde en la inmensidad del mapa estelar. Quizás es un fallo en los sensores, Angelo, un microagujero negro lejano, algo que solo el James Webb podría confirmar. No lo creo, respondió, y sus ojos se veían cansados. He cotejado los datos de los sensores de la nave, de los de navegación y de los de larga distancia. Todos la detectan. Y no es estática. Mi corazón dio un vuelco. No es estática. ¿Qué quieres decir? Angelo me mostró el gráfico. Al principio, la línea de trayectoria de la anomalía era recta, siguiendo una ruta predecible. Pero a medida que pasaba el tiempo, la línea empezaba a mostrar una curvatura extraña. La curva era sutil, casi imposible de detectar a simple vista, pero estaba allí. La Kepler no se mueve en línea recta. Comandante, estamos orbitando la Tierra a una velocidad de miles de kilómetros por hora. Nuestro vector cambia constantemente. Y la anomalía, su vector también cambia. Corrimos los cálculos de nuevo, esta vez con la participación de toda la tripulación. Los ojos de la doctora Ava, nuestra física de a bordo, se abrieron con una mezcla de terror y asombro. Las ecuaciones se negaban a cuadrar con la realidad. Un objeto con una firma gravitatoria detectable, sin importar cuán pequeña fuera, no podía cambiar de dirección y velocidad de esa manera. No podía seguirnos. Pero las computadoras no mentían. Es imposible, comandante, murmuró Yuri, el cosmonauta ruso, con su acento habitual cargado de incredulidad. Para que algo en el espacio profundo nos siga, debería estar atado a nosotros, como si estuviera unido a la nave. O como si nos estuviera siguiendo, le respondí, y el silencio en la cabina era más pesado que el de la negrura del espacio. Enviamos los datos a Houston. Nuestro informe fue conciso y profesional, pero la urgencia era palpable. En él, describíamos la anomalía, el patrón de movimiento, la imposibilidad de que fuera un cuerpo errante. No pedíamos explicaciones, pedíamos ayuda, pero la respuesta no llegó de inmediato.
Pasaron las horas, convertidas en una tortura de espera. Nadie hablaba, todos mirábamos al mismo monitor, al diminuto punto verde que nos perseguía. Era una presencia invisible y aterradora. La doctora Ava, con su calma característica, intentó encontrar una explicación racional, pero las leyes de la física que conocía se desmoronaban ante nuestros ojos. Tal vez es un reflejo de nuestra propia firma gravitatoria, teorizó, con una voz temblorosa. Un eco del espacio-tiempo. No, respondí, sabiendo en mi corazón que estaba equivocada. Los modelos computacionales habían descartado esa posibilidad. No es un eco, no es una sombra, nos está siguiendo. El miedo nos atrapó. No era el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo imposible, a un depredador que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí. Y cuando finalmente llegó la respuesta de Houston, no fue la que esperábamos. No hubo un grito de pánico, ni una orden de emergencia. Hubo silencio, un silencio oficial y perturbador que nos confirmó lo que ya temíamos, que ellos ya lo sabían, y que nos habíamos convertido en un problema. La respuesta de Houston llegó al fin, no como una voz amiga, sino como una orden. Era un mensaje cifrado, un paquete de datos que se abrió con un sonido estéril en la consola. Lo leí en voz alta para el equipo, mis palabras resonando en el silencio opresivo de la cabina. A la tripulación de la Estación Espacial Kepler, confirmen recepción de este mensaje. Se ha detectado una anomalía gravitatoria en su proximidad. No la observen directamente. No intenten interactuar con ella bajo ninguna circunstancia. Eviten mencionarla en transmisiones públicas. Transmisiones futuras deberán ser codificadas según el protocolo de seguridad máxima. Esperen nuevas instrucciones. El mensaje terminó. Sin saludos, sin explicaciones, sin preguntas sobre nuestro bienestar. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier alarma. Lyra, nuestra experta en astrofísica, se sentó en estado de shock, sus ojos fijos en la pantalla. Yuri, con el ceño fruncido, se acercó a mí. ¿Qué diablo significa esto, comandante?, susurró, su voz cargada de indignación. Nos están diciendo que hay algo ahí afuera, algo que nos sigue, ¿y la única instrucción es que no miremos? Esto no es un error de computadora. Esto es un encubrimiento. En la pantalla, el pequeño punto verde continuaba su danza macabra, imitando cada uno de nuestros movimientos con una perfección matemática. Habíamos enviado un informe detallado sobre algo que desafiaba todas las leyes de la física, algo que nos estaba persiguiendo. Y la respuesta de la NASA era un no molesten. Activé el canal de comunicación, mi voz temblorosa, pero mi tono lo más profesional posible. Houston, aquí comandante Leo. Hemos recibido y confirmado el mensaje. Solicito una aclaración inmediata. ¿Qué es esta anomalía? ¿Qué representa para la seguridad de la tripulación? Pasaron unos segundos. El eco de mis palabras se desvaneció en el vacío. Y entonces, la voz de un controlador de misión, fría y desapasionada, nos respondió: Comandante, la información es confidencial. La anomalía es de máxima seguridad. Solo podemos asegurarles que no representa una amenaza para la integridad de la estación. No representa una amenaza, exclamó Angelo, levantándose de su asiento. Nos ha estado siguiendo durante días. Lo hemos visto en los datos. No podemos verla, pero la sentimos. Queremos una explicación. Capitán Angelo, mantenga la calma. La voz de Houston sonó aún más robótica. Sus órdenes son claras. Los datos de la anomalía solo deben ser transmitidos a través del canal encriptado de seguridad máxima. Cualquier violación de este protocolo será considerada una falta grave. Repito, no la observen directamente. El mensaje era brutal. No era un error. Era una respuesta deliberada. Habían descartado nuestras vidas, nuestra seguridad, como si fuéramos un simple problema a resolver. No eran los datos lo que les importaba, sino el silencio. La NASA sabía lo que era, y no querían que nosotros lo supiéramos, o que nadie más lo supiera. El terror nos invadió de golpe, un sentimiento de profunda traición. La estación, que era nuestro hogar, se convirtió en una trampa.
Estábamos a la deriva, a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, con una presencia invisible en el exterior y una conspiración en el interior. ¿Y ahora qué, comandante?, preguntó Ava, su voz apenas un susurro. ¿Qué hacemos? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. No podía mentirles. Estábamos solos. La NASA nos había abandonado a nuestra suerte. La única opción que teníamos era seguir las órdenes y esperar que esa cosa se fuera, o desobedecer y enfrentar lo que fuera que estaba ahí afuera. Vamos a seguir las órdenes, respondí, sabiendo que era la única respuesta lógica, aunque mi instinto me gritaba que era la peor de las decisiones. Seguiremos con nuestras tareas y nos mantendremos alejados de los sensores de largo alcance. No la vamos a observar. La tripulación asintió, pero la resignación era palpable en sus rostros. Regresaron a sus puestos, pero el ambiente era diferente. La familiaridad de los instrumentos y las consolas se había desvanecido. Cada sombra, cada ruido de los sistemas de soporte vital de la nave, ahora tenía un matiz de terror. No podíamos observarla, pero ella sí podía observarnos a nosotros. O, al menos, eso sentíamos. Y esa noche, el cosmonauta Yuri se negó a dormir. Se quedó sentado en la cabina de observación, con la mirada perdida en la inmensidad del espacio. Miré la pantalla en la que seguíamos la anomalía de manera subrepticia, pero el punto verde seguía allí. Y cuando me di la vuelta para regresar a mi camarote, vi a Yuri acercarse a la escotilla principal de la cabina. Su rostro estaba pegado al cristal, sus ojos fijos en la oscuridad. Lo llamé, pero no me respondió. Estaba en un trance, como si una fuerza lo atrajera. Me di cuenta de que no estaba mirando hacia afuera. Estaba mirando hacia un punto específico en el vacío, un punto que solo él podía ver. Y en ese momento, una nueva línea de código apareció en el monitor. Un código de error. Alarma de escotilla principal. Apertura manual detectada. No pude evitar gritar. ¡Yuri, no! Pero fue demasiado tarde. La escotilla ya se había abierto. Y afuera, en el vacío, había algo. Un punto negro rodeado de estrellas que se curvaban como si lloraran. Grité el nombre de Yuri, un grito de pánico que se ahogó en el eco de mi propia voz. Corrí hacia la escotilla, sabiendo que la muerte estaba a milímetros de nosotros. La descompresión de la cabina principal ya había comenzado. El aire salía disparado hacia el vacío. Angelo, que estaba más cerca, reaccionó por puro instinto. Se lanzó sobre Yuri, sujetándolo, mientras yo activaba el cierre manual de emergencia. Con un golpe ensordecedor, la escotilla se cerró. El sistema de presurización rugió al trabajar a toda marcha, llenando la cabina de aire. La alarma de descompresión cesó, pero el zumbido en mis oídos permaneció. Estaba temblando, y no era por el frío. Yuri se desplomó en los brazos de Angelo, su cuerpo flácido, sus ojos abiertos, fijos en la nada. No tenía el rostro pálido ni la expresión de asfixia que uno esperaría de un encuentro con el vacío. Su rostro estaba bañado en sudor, y sus ojos estaban llenos de un horror que me heló el alma. Lo ayudamos a levantarse, llevándolo a la enfermería de la nave. No se resistió, no habló, solo se sentó en la camilla, encorvado, con la mirada perdida. Su pulso era errático, y su respiración, superficial. Le di un sedante, pero no pareció hacer efecto. Lo miraba y sentía una impotencia absoluta. La compuerta se había abierto por un instante, y lo que Yuri había visto en ese breve lapso había causado más daño que el vacío. ¿Qué viste, Yuri?, le pregunté, mi voz temblorosa. Lyra y Ava se quedaron en la entrada, sus caras una mezcla de miedo y de curiosidad. Yuri no me respondió. Levantó lentamente la mano, señalando la cabina de observación. El ojo, susurró, su voz ronca y sin vida. Estaba ahí. Me estaba mirando. Nos miramos, confundidos. El ojo, Yuri, ¿a qué te refieres? Mi amigo negó con la cabeza, como si tratara de sacudirse una idea de la mente que se le había pegado como un parásito. No es un objeto, no es un agujero, es un ojo, un punto negro, y las estrellas se curvaban a su alrededor, como si estuvieran llorando.
La descripción me golpeó como un puñetazo. Un punto negro rodeado de estrellas que se curvaban como si lloraran. No era una imagen científica, era una imagen poética, era una visión. Y lo que es peor, era una visión que coincidía con la firma gravitatoria que habíamos estado rastreando. Lo vi, comandante, continuó, su voz ahora un susurro lleno de pavor. No tenía párpado. Me miraba, fijamente. No me siguió. Él estaba ahí, mirando dentro de la nave, mirando hacia dentro de mí. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Angelo, que nos observaba en silencio, se acercó a mí. Comandante, creo que Houston sabía que esto pasaría. Por eso la orden de no observar directamente. El terror se hizo real. Houston no solo había mantenido un secreto, había estado ocultando la naturaleza de la anomalía. Sabían que era algo más que un simple objeto gravitacional. Sabían que era una entidad, algo que podía mirar, que podía percibir y que tenía la capacidad de afectar a una persona con solo la visión de su presencia. El protocolo de seguridad no era para protegernos de una amenaza externa, era para protegernos de un conocimiento. Esa noche, nadie durmió. Yuri se quedó sentado en la enfermería, sus ojos abiertos de par en par, sus párpados no se cerraban, como si temiera volver a ver el ojo sin párpado. Me quedé a su lado, impotente, observando cómo el terror se apoderaba de un hombre que había enfrentado el espacio profundo con el coraje de un león. El resto de la tripulación se acurrucó en la sala de estar, sin hablar. El silencio se había vuelto un enemigo más. Lo único que podíamos oír era el siseo del oxígeno y el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Pero en nuestra mente, podíamos oír las palabras de Yuri. El ojo sin párpado. Las estrellas que lloran. Era una imagen que no se iba. La anomalía ya no era un punto en el radar. Era una presencia. Una que nos había visto. Una que nos había tocado. Cuando me levanté a la mañana siguiente para revisar los sistemas, me encontré con la cabina de observación vacía. Yuri no estaba en la enfermería. No estaba en su camarote. La alarma no había sonado. La compuerta estaba intacta. Un nuevo tipo de terror se apoderó de mí, uno que no tenía que ver con el vacío, sino con la quietud. No había un solo rastro de que Yuri hubiera salido de la nave, pero había desaparecido. Corrí a la sala de grabaciones. La cámara de la cabina de observación no había registrado nada, solo el silencio de la noche y el suave brillo de las estrellas. Pero la cámara en el pasillo, la que daba a los camarotes, tenía una imagen que me hizo temblar. El cuerpo de Yuri se estaba desvaneciendo lentamente. No se estaba moviendo. Simplemente, se estaba disolviendo. La imagen se distorsionaba, como si el mismo espacio estuviera siendo borrado. No fue una explosión. Fue un parpadeo, un suave destello de luz negra que lo absorbió por completo. Y en el último fotograma, cuando su silueta se desvaneció, un parpadeo, un punto negro, apareció en el lugar donde había estado. Un punto que, al igual que las estrellas, se curvaba a su alrededor, como si se estuviera expandiendo. Y se estaba moviendo hacia la siguiente cabina, la mía. El video se reprodujo una y otra vez en un bucle sin fin en la pantalla de la sala de grabaciones. El metraje, capturado por la cámara de seguridad del pasillo, era de una claridad inquietante. En él, Yuri se acercaba a la escotilla de su camarote, sus movimientos lentos, casi somnolientos. Luego, se detenía, su silueta se difuminaba, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso. Un parpadeo, una distorsión. No había estallido, ni salpicadura, solo una disolución. Su cuerpo se deshizo en sombras, como si se estuviera borrando con un pincel invisible. Y al final, el punto negro, el ojo sin párpado, apareció en el lugar exacto donde había estado Yuri, se expandió por un instante y se desvaneció. Un parpadeo de vacío. Y luego, nada. Angelo se desplomó en una silla, el rostro pálido. Lyra y Ava se quedaron inmóviles, sus ojos llenos de un horror que trascendía el miedo. El miedo a una amenaza externa es comprensible. El miedo a una amenaza que puede entrar en tu nave, en tu espacio personal, y desintegrar a un compañero sin dejar rastro, es una pesadilla.
¿Qué ha sido eso?, susurró Lyra, su voz un hilo que se rompió al final. No es posible, murmuró Ava, con el rostro de un fantasma. La estación está intacta. No hay fugas. No hay descompresión. La puerta no se abrió. La negación era una manta reconfortante, pero la realidad era un cuchillo afilado. El video no mentía. La anomalía, el punto de inflexión, ya no estaba fuera de la nave. Estaba adentro, y era un cazador invisible. Las siguientes horas fueron un infierno de paranoia. Caminábamos en silencio, mirando por encima de nuestros hombros, con la sensación de que éramos observados por una presencia que no podíamos ver. Revisamos cada rincón de la nave, cada cámara, cada sensor. Nada. Los instrumentos de la estación no registraban nada fuera de lo normal. Los sistemas de soporte vital funcionaban perfectamente. Estábamos en una cápsula de metal que se sentía como un ataúd. Esa noche, el horror se hizo personal. Me desperté en medio de la oscuridad, cubierto de sudor frío. Mi sueño había sido de una oscuridad absoluta. No era solo la negrura del espacio, sino un vacío que se sentía, que te envolvía. Sentía que me hundía en él. Y en el centro de ese vacío, escuché una voz. No era un sonido, sino una resonancia. Y me llamó por mi nombre. Leo, resonó. Te veo. Te he visto siempre. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Me levanté, temblando, y corrí a la cabina principal. Angelo ya estaba allí, sentado en su puesto, la cara pálida. ¿Tuviste el sueño?, me preguntó, su voz ronca. No tuve que responder. Mi expresión era suficiente. Él también lo había tenido. Lyra llegó poco después, sus ojos enrojecidos y llorosos. Es el vacío, susurró, y su cuerpo se encogió. Me llamó por mi nombre. Sentí que me succionaba. Sabía quién era yo. Y luego llegó Ava, su rostro tan pálido como el nuestro, y en sus ojos, en lugar de miedo, había una extraña fascinación. El vacío no es un lugar, es una mente, es una entidad, y nos está llamando a todos. Los sueños se volvieron una plaga. Cada vez que cerrábamos los ojos, nos encontrábamos de nuevo en la inmensidad de la nada, con el ojo sin párpado mirándonos. El vacío nos susurraba cosas que no podíamos entender, pero que nos llenaban de un terror primordial. Sabíamos que era la misma entidad, la misma presencia que se había llevado a Yuri. Nos estaba buscando, nos estaba llamando. La paranoia se convirtió en desesperación. Nos acusábamos unos a otros de ser el siguiente. La camaradería que nos había mantenido unidos durante la misión se desvaneció. Nos volvimos extraños, islas de miedo en un mar de incertidumbre. La idea de que uno de nosotros podría desintegrarse en cualquier momento era un tormento constante. Pasamos los días sin dormir, consumidos por el miedo, con nuestros cuerpos temblando. Los sueños eran más que un simple tormento. Eran un ataque psíquico, una intrusión. La voz del vacío se hacía más fuerte cada noche, y la sensación de ser succionado se volvía más real. Tenemos que detenerlo, dijo Lyra, con los ojos de un maníaco. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que hacer algo. Pero no había nada que hacer. La anomalía era invisible, intocable. No teníamos armas, no teníamos defensa. Estábamos a la deriva, a la espera de que el vacío nos reclamara. Y entonces, en el cuarto día después de la desaparición de Yuri, Ava se levantó de su asiento, sus ojos brillando con una mezcla de locura y de genio. No es solo un sueño, es un patrón, una secuencia. Se repite. El vacío no está solo llamando, está pulsando. Hay una señal, una frecuencia que nos está afectando a todos. Corrió a la consola y activó el monitor. Sus dedos volaron sobre el teclado, reconfigurando los parámetros de detección. Sus ojos, llenos de un brillo maníaco, se fijaron en la pantalla. Y allí, en el centro de la pantalla, en lugar de un punto de luz o una firma gravitacional, apareció una onda de energía. No era ruido, no era estática. Era un pulso, un mensaje, un latido rítmico. No está buscando un cuerpo, susurró Ava, su voz temblando de pavor.
Está buscando una mente. Nos está enviando un mensaje. Y si logramos decodificarlo, sabremos qué quiere. El pulso se hizo más fuerte. Los sueños se volvieron más intensos. Sabíamos que estábamos en un juego de vida o muerte. Y la única forma de sobrevivir era entender al monstruo. La locura de Ava tenía un método. Y en un infierno de terror y desesperación, ese método se convirtió en nuestra única esperanza. Nos aferramos a su idea con la ferocidad de náufragos. Los sueños del vacío, el llamado que nos susurraba nuestros nombres, todo era parte de un patrón. Un pulso, una frecuencia que no se registraba en el espectro electromagnético, sino en la sutil curvatura del espacio-tiempo, una resonancia que nuestra propia mente y la nave podían detectar. Angelo y Lyra se sentaron frente a las consolas de análisis de datos, sus dedos volando sobre los teclados, sus rostros iluminados por el frío resplandor de los monitores. Yo me movía entre ellos, intentando mantener la calma, mi corazón latiendo con la furia de un tambor. El terror de la presencia invisible que nos acechaba dentro de la nave era ahora un motor. Teníamos una misión: decodificar el pulso. El patrón era increíblemente complejo. No era un simple ritmo, sino una secuencia matemática que se repetía en un fractal infinito. Cada pulso contenía una miríada de subpulsos, y cada uno de ellos, una miríada más. Era una firma gravitatoria viva, un lenguaje que no se basaba en el sonido o la luz, sino en los principios fundamentales del universo. Es una secuencia Fibonacci, susurró Lyra, con los ojos bien abiertos, tras pasar horas inmersa en los datos. Pero no una simple. Es una que se adapta. Es una clave matemática. No hay ruido, no hay error. Es perfecta. La perfección de la secuencia era tan terrorífica como su origen. Implicaba una inteligencia que trascendía toda noción de vida que conociéramos. Era un ser de matemáticas puras, un cazador cuyo lenguaje era el lenguaje del universo, y lo estaba usando para hablar con nosotros. Pasamos el siguiente ciclo de 48 horas sin dormir. El cansancio era un manto pesado, pero el terror era una descarga de adrenalina constante. Los sueños continuaban, más fuertes que nunca, con el vacío susurrándonos promesas y advertencias. Pero ahora, sabíamos que no era solo un sueño. Era el pulso. El vacío nos estaba enviando un mensaje directo a nuestra conciencia. «¡Lo tengo!», gritó Ava de repente, su voz rasposa por el agotamiento. Su rostro, bañado en sudor, tenía una expresión de éxtasis y pavor. «He encontrado la clave de la secuencia. No es un código, es una ecuación. Cuando la aplicamos a la frecuencia de los pulsos, se convierte en palabras». Todos nos inclinamos sobre su pantalla. Su rostro, iluminado por el resplandor de la consola, se desfiguró en un rictus de horror absoluto. El pulso se convirtió en un texto. No era un idioma alienígena, era inglés. El lenguaje de la NASA, el lenguaje de la humanidad. El texto apareció en la pantalla, letra a letra, como si estuviera siendo escrito en ese mismo instante. Era un mensaje directo, y lo leí en voz alta, mi propia voz temblando al pronunciar las palabras que ya conocía en mi pesadilla. «Los veo. Los he visto siempre». El silencio que siguió fue el más pesado de todos. Las palabras flotaron en la cabina, cargadas de una amenaza que no podía ser entendida. No era una frase, era una revelación. Una declaración de un ser que había estado ahí desde el principio, un depredador cósmico que nos había observado desde que éramos simples homínidos mirando a las estrellas. La anomalía no era un agujero negro, era un ojo que nos había seguido a través del espacio y el tiempo. El terror de la situación me invadió de nuevo, pero con un matiz de comprensión. El James Webb, la NASA, ellos lo sabían. La orden de no observarlo directamente no era una precaución, era una desesperada petición para no llamar la atención. La anomalía no nos había encontrado. Nos había estado acechando todo este tiempo. La idea de que estábamos en el espacio, a 1 millón de kilómetros de la Tierra, y que la única cosa en el universo que nos podía ver era esa entidad, fue abrumadora. El espacio ya no era un lugar para la exploración. Era un terreno de caza, y nosotros éramos la presa. ¿Qué significa?», susurró Angelo, sus ojos fijos en el mensaje.
Significa que siempre ha estado ahí, respondió Lyra, con la voz ahogada. Siempre. Desde el inicio. La anomalía del James Webb no es un descubrimiento. Es la confirmación de una sospecha. La NASA, o al menos, una parte de ella, lo sabe, y ha estado ocultando esta verdad al resto del mundo. El mensaje se desvaneció de la pantalla. Los pulsos cesaron. Un silencio profundo se asentó en la cabina. Habíamos ganado. Habíamos decodificado el mensaje. Y habíamos perdido. Porque la verdad que habíamos encontrado era más aterradora que cualquier cosa que nos hubiéramos imaginado. La estación Kepler era ahora una caja sellada, a la deriva en un mar de oscuridad, con un depredador invisible en su interior que nos había estado cazando desde el alba de nuestra especie. Y la última pieza del rompecabezas, la que unía todos los hilos, no estaba en el cosmos. Estaba en la Tierra. En algún lugar, un ingeniero de SpaceX había descubierto algo que la NASA había querido ocultar para siempre. El siguiente paso no era buscar una salida al espacio, era mirar hacia abajo, hacia el planeta que creíamos que era nuestro hogar, para descubrir el horror que habíamos traído con nosotros. Mientras la tripulación de la Kepler luchaba por su cordura, en la Tierra, el búnker de análisis del James Webb se había convertido en una tumba de silencios y sospechas. Las órdenes de Houston eran claras: no observar la anomalía. Pero yo, el Dr. Kaelen Rey, no podía obedecer. El punto de inflexión, esa firma gravitatoria que había detectado, me mantenía despierto por las noches. La última comunicación con la Kepler había sido un silencio vacío, y en mi corazón, un terror creciente me decía que algo andaba muy mal. Mi equipo, Lyra y yo, trabajábamos en secreto, monitoreando el rincón del cosmos que nos habían prohibido. La respuesta llegó de una manera inesperada. Un correo anónimo apareció en mi terminal personal, encriptado con un protocolo que la NASA no había desarrollado. El remitente se identificaba simplemente como Proyecto Stargazer. El mensaje era un enlace a un servidor ultraseguro, con una nota adjunta: mira la historia que la NASA no quiere que veas. Te lo debemos a ti y a la tripulación de la Kepler. Mi pulso se aceleró. Un soplón. Un ingeniero de SpaceX que había tenido acceso a archivos que nunca debieron haber visto la luz. Abrí el archivo. No era un solo documento, sino una vasta colección de datos, informes, grabaciones y metadatos de agencias espaciales de todo el mundo, desde la Guerra Fría hasta el presente. Había informes de la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Roscosmos, e incluso archivos secretos de la Unión Soviética. Todos tenían algo en común: la anomalía. El horror se hizo historia. Encontré el primer informe, de 1957. Los soviéticos habían detectado una irregularidad en el espacio-tiempo cerca del Sputnik. Lo descartaron como un error de los sensores primitivos. Pero el informe de la NASA, de 1969, sobre las misiones Apolo, mencionaba una fluctuación gravitatoria inexplicable que acompañaba a la tripulación en su viaje a la Luna. La anomalía no estaba fija en el espacio. Había viajado con ellos. Las imágenes y los datos eran irrefutables. Las primeras estaciones espaciales, como Salyut y Skylab, habían reportado fenómenos extraños, objetos que se movían en sincronía con la estación, fluctuaciones en los sensores. La anomalía había acompañado cada paso de la humanidad hacia las estrellas. Siempre presente, siempre invisible. Un documento de la era de la Estación Espacial Internacional, ISS, era aún más revelador. Un análisis de datos, clasificado como ultrasecreto, mostraba que la firma gravitatoria de la anomalía, el punto de inflexión, había sido detectada constantemente en las proximidades de la ISS durante más de 20 años. Un informe adjunto, con una firma de un físico de la NASA de los años 90, planteaba la teoría que nos heló la sangre. La anomalía no está en el cosmos, está ligada a la humanidad misma. El documento explicaba que el objeto no era un cuerpo celeste, sino una entidad que se manifestaba cuando la humanidad intentaba dejar la cuna. Un depredador que era atraído por la firma de nuestra ambición. Cada vez que lanzábamos un satélite, una nave tripulada, una estación espacial, el objeto se activaba. Nos acompañaba, nos seguía, como un cazador que sigue el rastro de su presa. No era un agujero negro errante.
Era una criatura que se alimentaba, o simplemente se sentía atraída, por nuestra existencia más allá de la Tierra. El protocolo cero absoluto de Houston ahora tenía un significado escalofriante. No era para evitar el pánico, era para que la humanidad no se diera cuenta de que no estaba sola, y que lo que la acompañaba no era amistoso. La NASA lo había sabido por décadas. Habían mantenido el secreto, esperando que no se diera el momento de una confrontación. Pero el James Webb lo había encontrado de todos modos. Lo había encontrado en un lugar donde se suponía que no había nada, en un vacío cósmico, y al hacerlo, había provocado una reacción. Había encendido la luz sobre una criatura que se había acostumbrado a moverse en las sombras. Y la tripulación de la estación Kepler, en ese momento, no eran exploradores. Eran un cebo, una premonición. Eran el eslabón final de una cadena de un terror que había acompañado a la humanidad desde el primer cohete que abandonó la atmósfera. No se trataba de una anomalía en el espacio. Se trataba de una anomalía en nuestra propia existencia. Una que se había manifestado en un punto de inflexión. El último punto, el de su desaparición. Los intentos por contactar a la estación Kepler fueron inútiles. La comunicación se había cortado abruptamente, y el silencio en los canales se había vuelto un abismo de terror. En el búnker, Lyra y yo nos negamos a rendirnos, enviando una y otra vez mensajes de emergencia, ignorando la voz de Houston que nos ordenaba detenernos. El James Webb seguía observando el punto de inflexión, el ojo que había estado acechando a la humanidad por décadas, y su firma gravitatoria se había intensificado. Una premonición fría nos decía que el final estaba cerca. Entonces, de la nada, un pulso de señal se activó en los canales de la Kepler. No era una voz, ni un mensaje de emergencia. Era una transmisión de datos, distorsionada y llena de estática, una señal que parecía haber sido enviada a través de un medio que no era radio. La activé, y una imagen parpadeante apareció en el monitor principal. Lo que vi me dejó sin aliento. La transmisión era de la cámara de la cabina de observación. Flotando frente a la escotilla, como si fueran marionetas con los hilos cortados, estaban Lyra, Angelo y Ava. Sus cuerpos estaban inmóviles, sus rostros serenos, pero en sus ojos no había vida. Sus pupilas se habían vuelto completamente negras, tan vastas y perfectas como el vacío. Reflejaban la oscuridad de la nada. Era como si el agujero que los había estado siguiendo hubiera entrado en su interior, en el centro de su ser, y los hubiera vaciado. La imagen se cortó con un crujido. Un último fotograma se congeló en la pantalla, un punto de luz en el espacio, un destello que se movía, y detrás de él, la silueta de los 3 astronautas, flotando, sus ojos negros fijos en la nada. La transmisión se perdió. La Kepler había desaparecido. No hubo explosión, ni un rastro de escombros. Simplemente se había ido, como si nunca hubiera estado allí. El horror cósmico no era la muerte, sino la transformación. La entidad no los había matado. Los había reclamado, como almas para su vasto vacío. Había absorbido sus mentes, sus conciencias, y los había convertido en algo que ya no era humano. Sus cuerpos, ahora, eran simples vasijas, sus ojos, ventanas a un terror que no podíamos ni empezar a comprender. En el búnker, el silencio se volvió un peso insoportable. Houston cortó toda comunicación. Las pantallas se apagaron. Minutos después, el jefe de operaciones, un hombre con rostro de mármol que nunca había visto, entró en la sala con un grupo de agentes. Nos ordenaron apagar los sistemas y borrar todos los registros. El proyecto fue desmantelado. La estación espacial Kepler ha perdido contacto. Motivo desconocido, dijo el jefe, su voz fría como el hielo. La anomalía que se detectó ha sido clasificada como ruido cósmico. El telescopio James Webb será reprogramado para nunca más mirar esa región del cosmos. Está claro. Lyra y yo asentimos, incapaces de hablar. Sabíamos que era el fin. El secreto había sido enterrado de nuevo. La verdad, la terrible verdad de que la humanidad no estaba sola, y que lo que la acompañaba no era un amigo, sería olvidada por el mundo. El James Webb, la última esperanza de la humanidad de ver el universo tal como es, sería una vez más un ciego, y el ojo sin párpado seguiría mirando.
Años han pasado desde entonces. La historia oficial es que un fallo en el sistema de la Kepler causó la pérdida de contacto. La tripulación fue recordada como héroes. Pero yo sé la verdad. Aún veo a Lyra, Angelo y Ava en mis pesadillas, sus ojos negros, sus rostros serenos. Sé que la anomalía no se ha ido. A veces, cuando el cielo está despejado y la noche es lo suficientemente oscura, cuando las luces de la ciudad están dormidas, me paro en mi balcón y miro al cielo. Y si uno sabe dónde mirar, si uno tiene los ojos para verlo, puede ver un punto de luz, una estrella que no debería moverse. Un pequeño punto negro que se mueve con nosotros, que nos sigue, que nos observa en silencio, esperando. El ojo sin párpado, el vacío que nos ha seguido desde el principio.